Buenas tardes, amigos que sintonizan la entrevista en línea de FUSAES. Estamos este día acá para platicar con la doctora Lilian Arreta de Carzana sobre el informe de coyuntura legal e institucional del Departamento de Estudios Legales de FUSAES. Bienvenida, doctora. Gracias, buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan. Doctora, quisiéramos que nos resuma cuáles son los eventos más importantes que caracterizan este semestre en materia legal e institucional. Yo creo que es conocido de todos que quizás el acontecimiento más relevante durante el semestre ha sido la crisis institucional. Sin embargo, no ha sido el único evento relevante, ¿verdad? Y además, no todos los eventos relevantes han sido negativos. También podríamos hablar de las nuevas reglas electorales con las que fuimos a votar en marzo de 2012, el voto por candidatos independientes y el voto por persona. Doctora, ¿cuáles son sus valoraciones? Empecemos por el tema electoral. ¿Cuáles son las valoraciones del Departamento de Estudios Legales acerca de esta nueva forma, donde ahora ya no votamos solo por una bandera, sino también votamos por un diputado que nos parece dentro de un partido? Y además del derecho que tienen ahora los ciudadanos de proponerse como candidatos a diputados sin necesidad de ser miembros de un partido político. Con relación al voto por persona, consideramos que es un excelente mecanismo que acerca al votante con su representante y que permite a los ciudadanos tener no solo una mayor incidencia en la configuración del órgano legislativo, sino que también, Oscar, un mayor control, un mejor monitoreo, porque de esta forma en las próximas elecciones vamos a poder premiar con nuestro voto a los candidatos que cumplan con las expectativas ciudadanas y dejar de lado a los candidatos que no. En cuanto al voto de candidatos independientes, creemos que también es algo positivo. Imagínense si usted o yo quisiéramos postularnos para un cargo público porque nos llama la atención la función pública y queremos servirle a nuestro país, pero no queremos integrar ningún partido político. Con este nuevo mecanismo, nosotros como personas comunes y corrientes podemos acceder a un cargo público. Doctora, ¿cuál es la situación actual de la regulación para ambos casos? ¿Cómo estamos al día de hoy en cuanto a los candidatos independientes y en cuanto al voto por persona? Qué bien que usted pregunte eso, porque en materia de candidaturas independientes todavía hay algunos puntos pendientes de regular para que la legislación electoral cumpla plenamente con lo que establecieron los fallos de la Sala de lo Constitucional. En cambio, en materia de voto por persona, lamentablemente, la legislación que reguló este mecanismo solo estuvo vigente para los comicios de marzo de 2012. Entonces, actualmente no tenemos regulación legal, ¿verdad? Solo están las sentencias que mandan a que se regule. Entonces, hay una obligación legal de regular de forma permanente. ¿Cuál es la postura de FUSAES en relación con los acuerdos de reforma constitucional que se aprobaron en la Asamblea Legislativa anterior para prohibir precisamente el voto por persona y el voto o el ejercicio del derecho al sufragio pasivo de manera independiente? Inicialmente uno podría haber pensado que era una forma de burlar las sentencias de la Sala de lo Constitucional que habilitaban las candidaturas independientes y el voto por persona. Sin embargo, luego de los comicios de marzo de 2012 podríamos ir más allá, porque vimos que muchísimos de los salvadoreños que acudieron a votar prefirieron el voto por persona y que hubo 5 ciudadanos salvadoreños que decidieron postularse. Entonces eso sería contrario al mandato popular que se les ha dado a los diputados, en la medida que sería contrario a lo que beneficia a la población. Además que estamos en contra de ese manipuleo de la Constitución permanente y constante, ¿verdad? La reforma constitucional no es algo que deba banalizarse, es algo muy serio y que además debe hacerse con un procedimiento meditado y con muchas formalidades que la misma Constitución establece. Entonces deberíamos entender que la posición de FUSAES es que no se ratifiquen los acuerdos que se aprobaron en la legislatura pasada. Exactamente, yo creo que, repito lo que le acabo de decir, la ciudadanía fue clara al votar en marzo de 2012, al preferir el voto por persona, y consideramos que no deben de ratificarse esas reformas al artículo 126 de la Constitución. Ahora que usted caracterizaba el semestre, decía que son 2 factores extremadamente importantes y uno es el que discutíamos, el tema electoral. Sin embargo, la crisis institucional es otro tema de mucha relevancia y que nos ha tenido pendientes de cuál iba a ser el futuro de nuestra institucionalidad.
¿Cuál es la valoración del Departamento de Estudios Legales de FUSADES de esta crisis? Así en general y en grandes rasgos, ¿cómo considera FUSADES la situación que ha pasado el país? Definitivamente que la crisis fue un acontecimiento negativo, porque estuvimos a punto de presenciar un precedente que definitivamente hubiera sido un atentado en contra del Estado de Derecho y la institucionalidad, y era este deseo de los diputados de no cumplir con un fallo de la Sala de lo Constitucional, con 2 fallos de hecho. Intentaron diferentes mecanismos para burlar el cumplimiento. Al final, afortunadamente, con la nueva elección que se hizo, se cumplió con el fallo en gran medida, y en ese sentido, pues al final, después de todo este periodo negativo que afectó el buen funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, se llegó a una solución bastante aceptable. Pero, para cerrar, se podría haber evitado toda la crisis si de entrada se hubieran cumplido con los fallos de la Sala de lo Constitucional. Así de sencillo. En el desarrollo de esta problemática hubieron diferentes actores, y yo quisiera que nos diera una valoración del papel que han jugado cada uno de los actores que yo le quiero mencionar. Y es que, por ejemplo, la Asamblea Legislativa, primero, la Sala de lo Constitucional dicta la sentencia. ¿Cuáles son sus comentarios respecto a las sentencias que invalidan el nombramiento de estos magistrados? Recientemente en el Departamento de Estudios Legales trabajamos en un boletín justamente a través del cual analizamos estas sentencias, porque desde FUSADES se busca la objetividad como centro de pensamiento que somos. Entonces intentamos examinar la argumentación a la que la sala había acudido para resolver, y vimos que efectivamente en su mayoría, diría yo, en casi su totalidad, los argumentos de la sala son válidos, son resoluciones dictadas dentro del ámbito de competencia y recurriendo, ¿verdad?, a la interpretación constitucional a la que todos los tribunales constitucionales del mundo recurren. Entonces, la sala, positivo, los fallos dentro del ámbito de sus competencias. ¿Cómo se califica entonces la postura de la Asamblea Legislativa de no acatar esas sentencias? Muy negativa para la institucionalidad del país. Definitivamente que es negativo cuando cualquier ciudadano se niega a cumplir con un fallo. Eso pone en peligro, ¿verdad?, la legalidad y una serie de instituciones y de reglas, ¿verdad? Todos estamos sometidos a la ley y las sentencias son normas jurídicas especializadas, son de obligatorio cumplimiento para las partes en el proceso. En este caso, ciudadanos salvadoreños le habían pedido a la sala que controlara las actuaciones de la Asamblea. La sala, dentro del ámbito de sus competencias, resolvió que la Asamblea no había actuado conforme a la Constitución y expulsó del ordenamiento jurídico esta actuación. Cuando la Asamblea se resiste a cumplir los fallos, está contradiciendo el mandato que se le ha otorgado. Y dentro de esto hay 2 actores más que tomaron parte. El primero es la Corte Centroamericana de Justicia, a quien acudió la Asamblea Legislativa en virtud de no querer cumplir los fallos como un mecanismo para evadir su responsabilidad de nombrar nuevamente magistrados. La valoración sobre el papel de la Corte Centroamericana de Justicia quisiéramos escuchar del Departamento de Estudios Legales. La actuación de la Corte Centroamericana de Justicia en este caso fue negativa para la institucionalidad salvadoreña, negativa para el proceso de integración centroamericano y negativa para la misma Corte, porque consideramos que una sentencia como la que se pronunció al final de este proceso sin absolutamente ninguna motivación, luego de haber admitido la demanda sin tener competencia, lo único que abonó fue a terminar de desacreditar esta institución del sistema de integración centroamericano. Finalmente, dentro de la línea que traemos de platicar de los actores en la crisis, quisiera los comentarios sobre el papel que ha jugado la sociedad civil, porque hemos visto constantemente opiniones, hemos visto posturas, hemos visto incluso algunas actividades de participación ciudadana bien concretas, como los movimientos Yo me he visto de blanco y este tipo de procesos. ¿Cuál es su valoración del papel de la sociedad civil, que ya de por sí es un actor bien importante en las democracias, para este caso concreto? Consideramos que durante la crisis la sociedad civil salvadoreña ha comenzado a entender, o ha entendido finalmente, cuál es el rol justamente de la ciudadanía en una democracia. Tiene que ser un rol activo, un rol de exigirle a sus representantes
que cumplan, ¿verdad? Y en este caso, como usted lo decía, vimos a los jóvenes, vimos a las señoras, vimos al movimiento Aliados por la Democracia, vimos grupos de abogados, vimos al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, entender finalmente cuál es el rol que la ciudadanía, la sociedad civil, debe jugar en una democracia. Y dentro de esto, siempre desde el lado de la sociedad civil, ¿cuál cree que ha sido el impacto que tuvo la crisis en el ciudadano común? No en las personas que están en el día a día de la institucionalidad, no en los funcionarios, no en los empresarios, sino en las personas que se levantan día con día para ir a su trabajo, para llevar a sus hijos al colegio. Estas personas también tienen un impacto por la crisis. ¿Cuál es? Totalmente, totalmente. Pues no abonó al clima de desarrollo del país, y eso, aunque la gente quizás en la medida en que la crisis se estaba desenvolviendo, muchas personas no entendían qué es lo que estaba pasando, a la larga todo el mundo se vio perjudicado, porque en la medida en que se generó desconfianza hacia las instituciones, los inversionistas nacionales y extranjeros dejaron de invertir en nuestro país, y eso limita muchísimo las posibilidades de desarrollo que hay. Habrán otras razones, definitivamente, pero la crisis institucional nos afectó a todos los sectores ideológicos, a todos los sectores sociales, a todos los sectores productivos. ¿Cree que hemos tenido una crisis similar antes que esta en temas institucionales? Pues ahí en el Departamento de Estudios Legales habíamos estado analizando un poco cómo había sido el desarrollo de nuestra institucionalidad desde los acuerdos de paz, y realmente creemos que no, porque nunca se había visto un caso de funcionarios que se negaran a cumplir con sentencias de un funcionario judicial, nunca visto. Cambiando un poco de tema, y igualmente importante es la seguridad ciudadana. Durante el semestre hay un evento conocido de todos que ha sido la reducción de homicidios en virtud del pacto que ha existido entre las pandillas. ¿Cuáles son sus valoraciones acerca del papel del gobierno en este proceso y de lo que debería ser la estrategia de seguridad de El Salvador? El pacto entre pandillas lamentablemente se ha dado en el marco de algunas condiciones que no son muy claras para todos. Entonces es difícil expresarse con propiedad sobre este pacto en la medida que no conocemos en realidad cuál ha sido el alcance, lo que realmente se ha negociado, ¿verdad? Lo que las partes se han ofrecido mutuamente. Que se han reducido los homicidios, definitivamente que es positivo para toda la sociedad salvadoreña. Lo que ocurre es que debe hacerse de forma sostenible, y estos pactos difícilmente lo son, por lo menos en otras partes del mundo no se han mostrado ser totalmente sostenibles. Hago votos para que aquí en nuestro país así lo sea, pero sí habría que trabajar todo el tema de la delincuencia y todo el tema de la violencia y de la inseguridad desde un enfoque integral. Relacionado con el tema del combate a la delincuencia, a la persecución del delito, está el rol que desempeña el Fiscal General de la República. Sabemos que hasta el momento hemos solventado la parte de las sentencias que invalidó el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero existe igualmente una sentencia que casi por las mismas razones ha expulsado el nombramiento del Fiscal General de la República, y por lo tanto no hay fiscal nombrado. ¿Cuál es la posición de FUSADES respecto a la elección del fiscal que debe realizarse antes del 18 de septiembre? Que debe cumplirse el fallo de la Sala de lo Constitucional que ordena realizar nuevamente la elección, porque la elección que realizó la legislatura 2009-2012, el día 24 de abril, es inconstitucional. Resumiendo, ¿cuáles son las grandes enseñanzas que podemos sacar de este semestre en temas legales e institucionales para no poderlos repetir, y hacia dónde debemos de ir en los próximos meses? Una de las grandes enseñanzas es que como ciudadanos debemos estar atentos a lo que nuestros funcionarios están haciendo, debemos exigir transparencia, rendición de cuentas, debemos ser más proactivos y definitivamente a la hora de votar tener mucho cuidado, ¿verdad?, de dar nuestro voto para que realmente las personas que lleguen a estos cargos, sobre todo donde nosotros como ciudadanos votamos directamente, sean realmente las personas que tienen en mente el interés general de la población y no solo el interés privado de los partidos políticos. Bueno, es de verdad un gusto que nos haya podido acompañar y explicarnos estos temas tan importantes. Siempre es totalmente oportuno tener una contextualización de todos los factores que van influyendo en la realidad democrática,
jurídica de nuestro país. Así que muchas gracias. Muchas gracias.